Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis amados hermanos. Hoy nuevamente nos encontramos con una nueva serie de estas columnas mesiánicas que comenzamos meses atrás con el libro de Isaías. Esta vez vamos a hablar acerca de Jeremías. El pastor Luis nos dio un estudio muy profundo acerca de lo que fue la columna mesiánica de Isaías, y esta vez pues me ha tocado a mí en gran parte, aunque él también va a estar impartiéndoles también este tipo de enseñanzas de Jeremías, me ha tocado a mí también en gran parte pues hacerles partícipe a ustedes de estas enseñanzas. Entonces, mis amados, les invito que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, pues pueda hacerlo. Allí están nuestras redes sociales. Nosotros gustosamente pues estamos preparando todo este material para que usted lo pueda disfrutar, para que pueda comérselo, para que lo pueda digerir pausadamente. Nos hemos dedicado y nos hemos establecido aquí en la República Dominicana a través de estos videos para crecimiento espiritual para su vida, para su alma, para su corazón, su mente. Usted pueda estar allí conectado juntamente con nosotros. En esta época pues en el que Dios le ha placido darle rienda suelta a lo digital, pues nosotros, amados, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento cada día, pues así lo estamos haciendo. Para nosotros es un placer, es un privilegio muy grande poderle llevar hasta ustedes esta presentación de todas estas columnas mesiánicas y de todo este material. Asimismo, mis amados, les voy a invitar a que usted tenga a la mano papel, lápiz y también tenga su Biblia a la mano para que tome las notas pertinentes. Le damos gloria a Dios de que ya hemos visto ya la armadura teológica, hemos visto las cápsulas escatológicas, hemos visto la espada profética. Estas columnas mesiánicas han sido para edificar y seguirán edificando nuestras vidas. Jeremías, libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote que también sirvió como profeta. Fue hijo de un sacerdote también llamado Hilcías. Eso lo podemos ver nosotros en el primer capítulo del libro de Jeremías. Él era también de la pequeña villa de Anatot, llamada hoy día Anata, a unos 4.8 kilómetros al noreste de Jerusalén, en la porción de la tierra de la tribu de Benjamín que la tribu de Benjamín heredó. También podemos ver que para una visión o una lección visual de Jeremías, este hombre, este profeta de Dios, amados, permaneció soltero. No se conoce que Jeremías se haya casado, por lo que los críticos, alta crítica, por los comentaristas y todos los estudiosos de la Biblia, dicen, y se ha confirmado, de que Jeremías nunca se casó. Él permaneció soltero. Él también fue asistido en el ministerio por un escriba llamado Baruc. Baruc era el escriba o era la persona que escribía todas las cosas que Jeremías quería hacer saber. Es decir, es como Baruc fungía como un tipo de secretario para que ustedes puedan visualizarlo mejor, para ilustrárselo mejor. Baruc era una especie de secretario. ¿Qué hacía Baruc? Pues simplemente agarraba y escribía lo que muchas veces el mismo Jeremías le dictaba. De hecho, se dice que el libro mismo de Jeremías fue escrito por su mano de Baruc, dictado por Jeremías. Es decir, Jeremías le dictó a Baruc y Baruc escribió el libro de Jeremías. Entonces, mis amados, el profeta Jeremías fue conocido como el profeta que lloraba. Muchas veces muchas personas lo han definido como el profeta llorón también. El profeta que lloraba. ¿Por qué el profeta que lloraba? Porque Jeremías era muy sentimental en cuanto a su sentimiento con lo que el pueblo de Judá, en este caso, hacía contra Dios. Ese sentimiento de tristeza por ver cómo se comportaba el pueblo de Dios ante Dios, eso hizo y produjo en Jeremías que su conducta y este sentimiento de tristeza siempre estuviese presente en él. También fue amenazado, juzgado por su vida, fue colocado en un cepo, forzado a huir
del rey Joacim, públicamente humillado por un falso profeta, y también fue arrojado a una cisterna. Jeremías tuvo un ministerio dirigido en la mayoría de los casos a su propio pueblo en Judá, pero en ocasiones se expandió también a otras naciones. Es importante destacar que el lugar del escrito donde se escribió el libro de Jeremías fue en Jerusalén. El principal destinatario fue al pueblo de Judá. Me llama mucho la atención que tanto Jeremías como Isaías predijeron sus profecías o destinaron sus profecías justamente al pueblo de Judá. Y esto nos da a nosotros una visión amplia del por qué tanto el pastor Luis, maestro Luis, como mi persona hemos colocado y le hemos colocado a estos 4 profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, le hemos colocado columnas mesiánicas. ¿Por qué? Porque estos principalmente, Isaías, Jeremías, predijeron en el reino del sur, mejor conocido como Judá. Judá era la nación por la cual habría de venir el Mesías. Por eso es que nos llama a nosotros tanto la atención de que sus profecías hayan sido dirigidas específicamente al pueblo de Judá, la tribu por la cual habría de venir Jesucristo. Por eso hemos llamado columnas mesiánicas a estos profetas, porque ellos prepararon de antemano el camino del Mesías, predijeron su venida, predijeron su sufrimiento, predijeron cómo sería también todo el reino ya milenial, el reino final de Cristo. Todo lo predijeron en estas profecías. También más o menos en la fecha en la que fue escrito este libro, estamos hablando del 604 al 580 antes de Cristo, más o menos. Algo muy importante también es que la fecha de su nacimiento cubrió 5 décadas, ¿verdad? Va desde el año 13 del rey de Judá, que es el rey Josías, o que fue el rey Josías, hasta más allá de la caída de Jerusalén en manos de Babilonia, más o menos en el 586 a.C. Acuérdense, y cabe destacar también, eso lo tenemos que tener muy puntual, que el reino del sur, Judá, cayó a manos de Babilonia. El reino del norte, Israel, cayó a manos de los asirios. Entonces esto es importante que todos lo tengamos claro, que el reino de Judá o el reino del sur cayó a manos del reino de Babilonia, específicamente a manos del rey Nabucodonosor, conocido a través de toda la historia del pueblo de Israel. También, después del 586, Jeremías fue forzado a ir con un remanente que huía de Judá a Egipto también. Eso lo podemos ver también en el libro de Jeremías. Esto es algo introductorio, mis amados, porque vamos a meternos ya profundo, capítulo por capítulo, después de estas clases introductorias. Entonces vamos a tomarnos este tiempo para introducirlos al libro de Jeremías como tal, y después vamos a ir desglosando pues capítulo por capítulo, tal cual como lo hicimos con la columna mesiánica de Isaías. También, pues Jeremías pudo haber vivido hasta el punto de escribir la escena de conclusión de toda la historia del pueblo de Israel, hasta su término, que fue ya la salida del cautiverio de Babilonia. Fíjense que también se le permitieron muchas libertades, o se le permitió libertad en los últimos días de su vida. Entonces, más o menos la edad en la cual Jeremías, o la edad que Jeremías más o menos tenía, estamos hablando entre los 85 y los 90 años de edad, para que nosotros podamos ver el ministerio de Jeremías. Todos los años que transcurrieron, Jeremías fue llamado a muy temprana edad también, y vemos también que él estaba en el oficio del sacerdote. Él era sacerdote también porque su papá era sacerdote, el sacerdote Hilcías era su padre, y por lo tanto pues también Jeremías se dedicó a este mismo ministerio. El contexto histórico de Jeremías, pues podemos ver que los mensajes de Jeremías muestran cuadros como, por ejemplo, el pecado de su pueblo, el invasor a quien Dios enviara, los rigores del sitio, las calamidades de destrucción. Estos más o menos fueron los mensajes de Jeremías, el juicio inevitable que habría de venir al pueblo. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, por la idolatría y otros pecados
Todo esto fue predicado en un periodo de 40 años. 40 años, amados, en el que al pueblo se le predicó, se le predijo, se le exhortó, se le llevó a que ellos vieran su pecado, se les decía infinidades de veces en varias palabras lo que en donde ellos estaban incurriendo, en las faltas que ellos estaban teniendo, y con todo y esto pues el pueblo no se arrepintió de corazón. Lo mismo que hemos dicho en las espadas proféticas, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en este caso se arrepentía, se caminaba 2 pasitos con Dios y devolvía 1, y así fueron toda la vida, hasta el punto de que Jeremías, fíjense que pasó 40 años de su vida exhortando al pueblo de Judá a que se volviera a él, a que dejara la idolatría, a que se apartara del pecado, y con todo y esto el pueblo no le escuchó. Tal cual pasa en nuestros días. ¿Cuántos pastores, cuántos maestros, cuántas personas nos dicen que lo estamos haciendo mal y nosotros, amados, no queremos escuchar? Muchas veces nosotros nos hacemos el oído sordo y la vista gorda a las palabras de exhortación que se nos hacen. ¿Para qué, amado? Para que nos volvamos de las cosas que nosotros estamos haciendo mal, y muchas veces nosotros no entendemos que no es el hombre, es Dios a través del hombre el que me está llamando a un arrepentimiento genuino. Eso le pasó al pueblo de Israel y debe enseñarnos y debe darnos una lección a nosotros para no caer en el mismo error. Fíjense que la profecía de Jeremías se llevó a cabo durante el reinado de más o menos los últimos 5 reyes de Judá, antes de que el pueblo de Judá fuese llevado cautivo a Babilonia. Estos son el rey Joacás, el rey Josías, el rey Joacás, Joacín, Joaquín y por último el rey Sedequías, que fue con Sedequías que hubo el cautiverio, fue donde Babilonia pues ataca a Judá. Recuerden que Jerusalén no fue llevado cautivo en este primer lote. Ellos se llevaron y atacaron las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. Jerusalén fue la última ciudad que se llevaron cautiva, ¿ok? Entonces eso también tenemos que tenerlo allí bien claro. La adoración a los ídolos en el capítulo 2 de Jeremías es determinante para el pueblo de Israel. Tenemos que entender también que el rey Acaz había introducido a la nación la idolatría a dioses paganos, y por eso también, amado, es que el pueblo de Dios se desvió tanto. Muchas veces los gobernantes, y esto es una manera aplicativa, muchas veces el pueblo peca porque los mismos gobernantes lo llevan a pecar. Fíjense que el rey Acaz introdujo la idolatría. Lo vemos también allá con Salomón, antes de que se dividiese el reino. Vemos cómo Salomón introdujo también la idolatría, y fue tanto de que Salomón mandó a hacer altares para que sus mujeres, sus esposas, pues tuviesen también sus cultos a Baal y sus cultos a sus dioses. Eso también pasó por todo el tiempo, hermano, y lo vemos nosotros hoy día también con nuestros gobernantes. Muchas veces los gobernantes entregan y han entregado la nación y al pueblo a la idolatría, al paganismo, a la brujería, a la hechicería, y después no sabemos el porqué de cómo se está conduciendo la nación, de por qué vienen los juicios que vienen para las naciones. Pues realmente, mis amados hermanos, estamos en juicio, estamos en un juicio porque los mismos gobernantes nos han llevado a esto. Entonces, por eso es que la palabra del Señor dice claramente que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Es necesario que nosotros entendamos que debemos orar por nuestros gobernantes, porque ellos son los que dirigen la nación, son un ente, son una directriz, una dirección, son personas que son puestas por el mismo Dios para gobernar. Pero el trabajo de la iglesia es orar para que el corazón de estos hombres, que a la final son hombres al fin, pues no se pervierta
y no se salga del camino por el que se debe andar. Fíjense que muchas de las reformas que Josías tuvo en el reinado, tanto Josías como Ahaz, como Joacim, como Joaquín, como Sedequías, mucho esto, ¿verdad? Trataron de manejarse en la idolatría, pero no la rayeron, no la sacaron de raíz como tenían que haberlo hecho. Entonces lo que hicieron fue colocar pañitos de agua tibia en este problema tan grande que era lo de la idolatría. El Señor, hermano, y uno de los pecados que Dios más abomina es la idolatría, porque la idolatría es sinónimo de fornicación, sinónimo de adulterio, porque al único que se debe adorar y al único Dios verdadero, pues el Dios de Israel, ese Jehová de los ejércitos, ese Dios que todo lo puede, que hizo los cielos y la tierra, a ese es el único Dios que se debe adorar. Y por eso Dios no acepta, Dios no va a aceptar nunca que otro Dios esté por encima de él, no lo va a aceptar, y por lo tanto, amado, para él es abominación, eso es adulterio, es fornicación. Entonces fíjense también que la falta de la sinceridad religiosa, personas que tenían una religiosidad, iban a la iglesia, adoraban a Dios, pero adoraban también a dioses paganos. Entonces esto era una falsedad, esto era una falta de sinceridad. Es como lo que nosotros conocemos hoy día en el dicho, queremos estar bien con Dios y con el diablo. Entonces un ratico en el mundo, un ratico con Dios, pero Dios no es así, amado. La Biblia dice de que Dios al tibio lo vomitará de su boca. Nosotros tenemos que ser o fríos o calientes, no podemos ser tibios. Nosotros no podemos decir, sí, soy cristiano hoy y mañana no. No, nosotros tenemos que de verdad tomar en serio la palabra de Dios y sus caminos. Entonces también Jeremías fue, políticamente fue un asesor político. Jeremías se movía también mucho en la política también, porque Jeremías también pertenecía pues o estaba dentro de ese mismo mundo allí, de la política, el ser sacerdote, estar junto con los reyes, con los príncipes, pues él también se movía en ese ambiente por ser sacerdote. También podemos ver también que ante los ojos de Jeremías, él mismo vio cómo Asiria se llevó cautivo al pueblo de Israel. Él presenció el cautiverio de Asiria, aunque él no se encontraba en Israel en esa época, se encontraba en Judá, pues, pero él fue testigo de lo que Asiria pues le hizo al pueblo de Israel, y por eso también, eso aún más constreñía el corazón de Jeremías al ver lo que le había pasado a sus hermanos. Él sabía que lo mismo iba a pasarle al pueblo de Judá si no se arrepentía. Por eso es que Jeremías allí, se le dice el profeta llorón, es por eso. ¿Por qué? Porque era demasiado la tristeza, mano, de ver tu pueblo se está pervirtiendo, tú sabes a dónde va tu pueblo si sigue en esa condición, pero el pueblo no le importaba. Ellos no se arrepintieron de corazón, ellos no tomaban nunca en cuenta la palabra hablada por el profeta Jeremías. También, amados, mientras que Joel y Miqueas habían profetizado antes del juicio de Judá durante el reinado de Josías, los principales profetas de Dios fueron Jeremías, Habacuc y Sofonías. Más adelante, ¿verdad?, podemos también que los contemporáneos de Jeremías fueron Ezequiel y Daniel, y jugaron también papeles proféticos muy prominentes dentro de la historia. La situación de Jeremías es muy importante porque nos va a definir a nosotros realmente cuál era el corazón de Jeremías. Fíjense cuál era la situación de Jeremías. Número 1, el esfuerzo final de Dios para salvar a Jerusalén. Jeremías vivió unos 100 años después de Isaías. Isaías había salvado a Jerusalén de Asiria. Y también Jeremías quiso salvarla de Babilonia, pero no pudo. Entonces, Jeremías, llamado al oficio profético, Jerusalén fue parcialmente destruida en el 606 a.C. y después en el 597 a.C. Fue incendiada y asolada definitivamente. En el 586 a.C. Jeremías vivió durante terribles 40 años el ocaso de la monarquía
y estertores de la muerte de la nación. Entonces, fíjense que la vida de Jeremías fue una vida solitaria, una vida patética, fue el último mensajero de Dios a la ciudad santa, ya incurable porque ya no tenía remedio, el juicio estaba decretado, el juicio se iba a dar y de hecho el juicio se dio. Entonces vemos todo este cúmulo de sensaciones, todo este cúmulo de sentimientos, todo este cúmulo hasta de culpabilidad por parte del profeta, porque él decía que él tenía que hacer algo por su pueblo, pero que lamentablemente pues él no pudo hacer nada. Única y exclusivamente hablarle al pueblo, exhortarle a que se volvieran a Dios, pero el pueblo no quiso escuchar. Por el contrario, lo que hicieron fue pervertirse aún más. Entonces fíjense que vemos el juicio final allí, que fue el cautiverio por parte de Babilonia. Vemos cómo Babilonia fue llevada o llevó cautivo el pueblo de Judá. Y vemos también, amado hermano, que la profeta de Dios se cumple. Se cumple cuando sí y solo sí, porque simple y llanamente Él la dio. Él la dio, se cumple para bien o se cumple para mal. Dios quiere el cambio de actitud, Dios quiere un cambio de corazón. Y así mismo, mi amado hermano, yo les invito a que ustedes puedan seguir conectados con nosotros. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. No se le olvide allí comentar, darle like, compartirlo también con otros amigos, con otras personas. Así nos vamos a ver nosotros en otra clase introductoria de este libro maravilloso o esta columna mesiánica maravillosa llamado Jeremías. Dios me les bendiga y Dios me les guarde.